Ya lo tenemos en línea al doctor Aldo Abraham, economista. ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre, ¿eh? ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Muy Igualmente, Aldo, bien. querido. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Trabajando Todo bien. siempre, ¿no? Con mucha energía, mucha vitalidad. Hay que ponerle No energía, si no queda las otra, cosas no no queda cambian. otra. Es cierto. Aldo, querido, a ver, ¿cómo viene la situación justamente analizando esto que se viene planteando, que la cantidad de personas bajo la línea de pobreza aumentó casi en un promedio de 6 millones en 4 años en la Argentina? Tremendo este informe y las consecuencias que estamos viendo tiene con esta sociedad que está devastada, ¿no? Sí, alguien dirá por qué hemos tomado 2017 como medida. Bueno, En parte de ese recordamos análisis que ustedes generaron a través de la fundación, ¿no? claro, Para que la gente sepa de qué se trata esto. Ujú. sí, por qué tomamos 2017 como punto de comparación, Ajá, fundamentalmente porque hay que recordar que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se dejaron de publicar, de hacer claro, directamente y sí. estas Ujú, estadísticas, ajá. ¿no? Como Con que lo cual recién borraron del mapa el INDEC y todas las sí, a todos los estadísticas, ¿no? pobres, ¿no? Claro. Que estaban Ajá. aumentando, Los porque pobres no fundamentalmente existían, digamos, los ah, pobres estaban no ahí, vivían en existían, otro aunque planeta, ¿no? cada vez eran más, ¿no? Exactamente. Las Ujú. brujas no existen, Sí, pero que las hay, que las hay, las ¿viste? hay, mamita, ¿eh? Exactamente. Bueno, Lindo tema. lamentablemente Mm, eso se corrigió, por sí, suerte, digamos, eso que era lamentable se corrigió por suerte a partir de sí. 2016, Ajá. y el mínimo que hubo de pobreza se logró en 2017 y a partir de allí está aumentando. Y es cierto que cuando uno observa contra los periodos anteriores Sí. lo que sucedió en el segundo semestre del año pasado, sí, Ajá. bajó la pobreza, de hecho bajó casi 1 millón de personas, pero Ujú. también es cierto que si uno mira la película de largo plazo, hoy tenemos casi 6 millones de pobres más que teníamos en Antes, 2017. O sea, claro. uno puede justificar un montón de Mm, cosas. Vos en 2020, que es el punto de comparación que usa el gobierno, por la pandemia le impediste trabajar un montón de gente, sí, de empresas, y obviamente gente que dejó de generar recursos se volvió pobre, ¿no? claro, Y contra eso me estás claro. comparando cuando en realidad lo único que La sucedió, sacaron del sistema, ¿no? De un escobazo, chau, fuiste, le dijeron, ¿no? Y con eso lo no se cual, recuperó más. Ujú. y la realidad es que vos le empezaste después a permitir que trabajen a las personas, a las Ujú. empresas, y obviamente eso tiene que haber sacado un montón de personas de la pobreza. Pero también es cierto que coyunturalmente y para las elecciones, el Sí, gobierno tomó una serie de medidas que son insostenibles en el tiempo, ¿no? ajá, Como el hecho de ponerle platita en el bolsillo de la gente a costa de darle a la maquinita a más no poder y ujú, generar inflación hacia adelante, que después podemos hablar de ese tema, sí, que para además, porque esa inflación, esa depreciación del peso no se reflejara en todos los bienes y servicios, atrasaron el tipo de cambio mayorista, o sea que lo mm, hicieron subir muy poquitito, porque los bienes que vos comprás en el supermercado casi todos dependen en su evolución claro, digamos, de este tipo de cambio mayorista. mm, Y claro, ¿qué es lo que pasa? El señor que produce esto ve que sus precios suben poquito, ujú, pero sus costos suben todo lo que se le deprecia a la moneda, ¿no es sí, cierto? ujú, Entonces empiezan a dejar de producir, mm. eso implica una peor situación para los Sí, argentinos, porque pero se va además menos deteriorando todo el exportaciones. mecanismo de industrialización de Claro, alguna manera, Aldo, ¿no? No hay exactamente. otra alternativa ahí. Implica Ujú, menos exportaciones, más importaciones de las que deberíamos tener. Obviamente ujú, eso además perjudica a las reservas de bancos centrales, es insostenible en el tiempo. Entonces después los tenés que levantar y cuando te empezás a subir más rápido el tipo de cambio mayorista, te pasa lo que estás viendo ahora, que es lo que está sucediendo, ¿no? claro. Esto además había pasado para las elecciones de 2013, exactamente lo mismo, y después en los siguientes meses después de las elecciones tuvimos un salto inflacionario fenomenal, ¿no es cierto? Ujú, Y es lo que está pasando hoy. A la gente que vos le congelás los precios, ¿no?, de sus bienes, o con precios cuidados se los hace subir menos de lo que deberían subir, dada la pérdida de valor de nuestra moneda. Les pasa lo mismo, empiezan a tener que los costos los ponen en una prensa y producen menos, cada vez menos, hasta que empieza a haber desabastecimiento. Entonces tenés que eliminar eso. Obviamente los precios pegan un salto tremendo, claro. fenomenal, Sí. y después vos congelás las tarifas, ¿no? Y claro, sí, tenés que congelar las tarifas, pero cada vez, como los costos suben, el Estado tiene que poner más plata de los contribuyentes para subsidiar
a los que tenemos la suerte de usufructuar esos subsidios de las Es una tarifas. rueda imparable, ¿no? Interminable, ¿No? que no Exacto. tiene, no Y tiene entonces, fin, no tiene para cómo tope. siguieron emitiendo, depreciando la moneda, o sea que ya tenés una inflación de base que es propia de este periodo, y ahora estás viendo además reflejado todo lo que artificialmente el gobierno antes de las elecciones no dejó que se reflejen los precios de los bienes y servicios que vos consumís. Sí. Así que este primer semestre Agrava la vamos a tener un situación salto. más que nunca también, ¿no? Eso Ya, se va complicando fuertemente. sí, vamos a tener una suba de los precios, ya Tremendo. este trimestre va a ser de 15%, y ¿Y cómo va a para ser? el ¿Cómo va primer a ser semestre la otro gente? O sea, 30%. ¿cómo puede hacer la sociedad, el consumidor, ante esta situación? Porque realmente va a seguir complicando el bolsillo de la gente. O sea, va a haber imposibilidad de adquirir un montón de productos, una por los elevados costos, y por otro lado te vas a encontrar con la falta de productividad. O sea, se va a conformar un cuello de botella indudablemente muy fuerte. Sí, además porque esto de la productividad que vos decís tiene que ver con el hecho de que se está desacelerando este rebote que hemos vivido con respecto a un 2020 con cuarentena y en plena pandemia. Y por supuesto eso también va a complicar la posibilidad de sacar gente de la pobreza. De hecho, yo creo que este primer semestre, cuando lo vayamos a medir, Sí. cuando tengamos las mediciones hacia adelante, va a mostrar un salto ya de la pobreza. Con 30% casi de inflación en el semestre, es imposible que no dé una caída, una suba, quiero decir, de la pobreza, lamentablemente. La gente Pero del Observatorio de la UCA dio un informe muy preocupante y después algunas entidades privadas independientes están hablando de alrededor de un 65%. Es muy grave este porcentaje teniendo en cuenta la situación del conurbano, el primero y segundo conurbano bonaerense y lo que pasa en muchas principales provincias del interior de la Argentina. Tal vez no se nota tanto en el ámbito de la capital federal, pero el deterioro es tremendo lo que pasa en el segundo conurbano bonaerense y en zonas como Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, provincias que están muy debilitadas con esta situación y donde la gente tiene un nivel de pobreza realmente galopante, ¿no? Muy preocupante. es muy preocupante porque sí, si no se resuelven los problemas de fondo de la Argentina, lamentablemente lo que vamos a tener es una crisis, y ahí los porcentajes de pobreza que podemos llegar a ver son gravísimos, pueden estar incluso en los números que algunos están diciendo. Sí. La realidad es que si no entendemos qué es lo que nos empobrece a los argentinos, vamos a seguir con esta tendencia de largo plazo a una mayor pobreza. Una de las cosas que nos empobrece, sin lugar a dudas, es lo que vamos a llamar impuesto inflacionario, ¿no? Claro. Es muy alto en la Argentina. El Banco Central, para financiar los excesos del gobierno, produce un papelito que no vale nada en sí mismo, se llama peso, y el gobierno gasta milagrosamente a costa de un papelito que no vale nada. Claro. Eso sería un milagro, y nadie hace milagros. Ahora Tampoco este despilfarro que de alguna manera se plantea, Aldo, en la Argentina, ¿no? Esta falta de concientización de parte de los políticos, de los dirigentes, de los economistas que colaboran con el gobierno, no quieren o no le pueden encontrar la vuelta, por ejemplo, de sacar un montón de impuestos recesivos, innecesarios, que saben que sigue perjudicando, de alguna manera a ellos les conviene porque mantiene la caja política con todo el tema esto de los planes y lo demás, pero ya saben que esto está perimido, ¿no? Que no sirve más. ¿Por qué siguen insistiendo con las mismas fórmulas? ¿Por qué no bajan, sacan los impuestos al cheque? Toda esta serie de impuestos, el IVA no lo bajan, todas estas cuestiones que perjudican la productividad o el desarrollo, que los emprendedores digan, bueno, voy a apostar o voy a poner un mango en la Argentina. Al contrario, cruzan la otra orilla del Río de la Plata, se van a Uruguay, se van a otros países como lo que estamos viendo, y vos decís, pero viejo, ¿en qué planeta viven ustedes? ¿No se dan cuenta de esto o siguen haciendo a propósito todo esto para destrozar más de lo que está la República de alguna manera? Mira, yo creo que gobiernos como este lo hacen por convicción, ¿no? Yo creo que ellos creen realmente, a diferencia de lo que pienso yo y muchos de mis colegas, ¿no? En términos de que el que genera crecimiento es el sector productivo, ese señor que se levanta todas las mañanas a trabajar, a manejar su negocio, a brindarnos a todos los argentinos algún servicio o producto. Esos son los que para nosotros generan el crecimiento. Para ellos el que genera el crecimiento es el Estado, y a partir de esa definición no debería extrañarte que gasten lo más posible porque eso genera crecimiento
y después se supone que se suma el sector privado productivo. Lo lamentable de esta forma de ver las cosas es que deriva justamente en lo que vos decís, que la Argentina hoy, entre 191 países del mundo, según el Banco Mundial, está en el puesto número 21 entre los que más se exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, tenés 170 países que le brindan mejor trato impositivo a inversores argentinos y extranjeros. Sí, le dan las facilidades lógicas como para que van vengan todos, a invertir. ¿no? Claro. Ahora, entonces, bueno, pero es por una definición, ¿no es cierto? Por otro lado, si vos pensás así, no solamente no vas a tener empacho en aumentarle los impuestos en vez de bajárselos, sino además, si no podés, vas a usar al Banco Central para financiarte, entonces vas a cobrar un alto impuesto inflacionario, y como así ni siquiera les alcanza, del poco crédito que hay en la Argentina te vas a absorber la mayoría, que es lo que está sucediendo hoy. ¿Cuánto le queda entonces para el sector privado productivo para invertir y producir? Casi nada, lamentablemente, ¿no? Y además, si vos pensás así, que es el Estado el que genera crecimiento, cuando en realidad, viste, acabás de reducir, exprimir al mínimo posible al sector que justamente genera los recursos y la producción como para pagar sueldos y costos del sector privado productivo con los impuestos a los que paga el Estado, ¿no? Pero bueno, además piensan en el gobierno, sus funcionarios, que ellos saben mucho mejor que nosotros, los que trabajamos de algo o los que manejan un negocio. Sí, que ni siquiera lo consultan, no hay un diálogo tampoco para establecer, bueno, una evaluación, de decir, bueno, qué es lo que hay que recomponer para tratar de mejorar la situación. Siguen con el mismo librito perverso y no escuchan, no interpretan lo que pasa en la vida diaria de los ciudadanos, de los emprendedores, de las pymes, de los pequeños comercios de barrio, que vemos permanentemente que cada vez terminó la pandemia, estamos en una pospandemia donde siguen cerrando los comercios. Tenemos una ciudad fantasma, la plena capital federal, grandes barrios del conurbano bonaerense, donde ves que han cerrado infinidad de comercios, o sea, productos alimentarios. Estamos hablando de carnicerías, de verdulerías, no hablemos de locales VIP top, como dicen, no hable, por el tema de, viste que ahora planteaban, no, esto fue una debacle por el tema del turismo, pero vos vas a los barrios, en el conurbano bonaerense, y ves cantidad infinitos de locales en alquiler, gente que no puede sostener mínimamente sus estructuras, primero porque no hay consumo, la gente no tiene dinero para poder consumir, no llega para pagar los impuestos, los servicios. ¿Cuál es el consumo que tiene la Argentina? En una decadencia y detrimento constante. Y sí, la presión impositiva que hay, la verdad que es de locos, ¿no? El punto acá es que, bueno, no hay diálogo porque evidentemente ellos piensan que porque estudiaron economía o alguna otra cosa, saben mucho más que nosotros, aunque no hayan ejercido lo que ejercemos nosotros, aunque nunca hayan manejado un kiosco siquiera, saben manejar mejor un negocio que todos nosotros, y eso explica que en la Argentina hoy haya más de 67.000 regulaciones que nos dicen a nosotros, que lo hacemos todos los días, cómo lo podemos hacer mejor. Es un disparate, ¿no? Que no puede terminar bien y que agobia también a nuestros emprendedores, a aquellos que trabajan, ¿no? Para producir en el país. Si vos tenés un país así que desincentiva de esa forma las inversiones, empezás a entender por qué de esta... No tenés futuro, no tenés desarrollo. Viene de hoy, claro. Viene desde hace un montón. Mucho tiempo. ¿Sí? Entonces empezás a entender por qué hay una decadencia en la Argentina y lo pueden entender fácil aquellos que nos escuchan. Imagínense una empresa en la que nadie quiere invertir, porque está justo en la Argentina con todo este disparate que acabamos de contar, y entonces vos sos un empleado ahí, ¿no? Y manejás una máquina que cada vez está más vieja, porque nadie la cambia. Claro. Cada vez está más atada con alambre, porque obviamente ni repuestos comprar. Desgastada totalmente. Atan así como pueden y sigue andando, y obviamente esa máquina va a producir cada vez menos. Y un empresario no le puede pagar más de lo que produce a un empleado, porque estaríamos en el peor de los mundos, porque claramente si hiciera eso, quiebra la empresa y el señor se queda sin ingresos. Y es lo que ha pasado en infinidad de miles de casos, ¿no? Ahora, esta falta de responsabilidad del Estado, de un gobierno que no tiene raciocinio y que sigue, digamos, cometiendo los mismos errores sabiendo los problemas que está generando. ¿Qué son, psicópatas estos tipos? Porque lo hemos escuchado al ministro Martín Guzmán en esta tremenda negociación que aconteció
con el Fondo Monetario Internacional, y que por lástima y por conveniencia, porque no les quedaba otro, evidentemente llegaron a un acuerdo, porque también hay parte de culpa de un organismo internacional que no ha hecho bien las cosas, pero también del propio gobierno, que no sabe realmente cómo manejar con raciocinio ese presupuesto tremendo que recibió, que despilfarraron, que también no hay una claridad donde se invirtió. Bueno, ya sabemos, ¿no? Gran parte se ha fugado, como siempre acontece en un país que no tiene, digamos, un ordenamiento adecuado para de alguna manera estabilizar los altos y bajos que se pueden producir en situaciones complejas, con el tema de pandemia, ahora con el tema del conflicto, digamos, bélico entre Rusia y Ucrania, que genera también un desfasaje, viste, en todo el tema de elementos básicos, como lo que son el gas, la energía. ¿Qué pasa por la mente, Aldo, de un hombre que está en un cargo tan importante como un Ministerio de Economía, que está supeditado al tema del, digamos, fogoneo interno que hay dentro del mismo gobierno? ¿Puede tener efecto positivo, o es lo que vemos en estos tiempos, que termina generando un problema muy serio en la economía de base de la población? A ver, yo creo que no tienen, digamos, la verdad es que ellos actúan de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Lamentablemente es cierto que esto ya se ha demostrado que no funciona infinidad de veces en la Argentina, lo que Claro, están por haciendo. eso. De hecho, cuando el secretario Feletti dijo, bueno, yo no soy un mago, cuando le preguntaron de la inflación, Claro, pues eso es una vergüenza. yo no hago No milagros. puede responder esas cosas, ¿viste? Un tipo que está en un cargo donde tiene que resolver problemas puntuales, que te diga eso, realmente agarra tu, no tú, andate a tu casa, ¿viste? Porque te tenés que resolver, tenés que trabajar realmente con seriedad, controlar y habilitar los instrumentos o las herramientas, como para que las empresas puedan seguir produciendo adecuadamente y bajar costos, no cercenarlos como lo hacen, ¿no? Con apriete, con el boludismo tradicional que tienen los dirigentes y funcionarios de la Argentina, que hablan mucho pero en la práctica no hacen nada. Lo que pasa es que yo coincido, primero, que no hay nadie que haga milagros, ¿no? Y que claramente lo que sería un milagro es que este tipo de políticas funcionen. Es más, yo realmente, si con las políticas que está implementando Feletti, está implementando este gobierno, resuelven el problema de la inflación, lo propondría a Feletti al Papa para que lo Sí, santifique, porque claro, es un bueno, milagro. sí, O sea, no va a pasar. claro. Pero increíblemente, a pesar de haber dicho esto, Lo, los funcionarios... lo podemos postular, ¿viste? El que es Sí, amigo de totalmente. Moreno, por ahí lo postulamos uno más, ¿viste? Le vamos a llamar ahí Pero bueno, a Jorge Bergoglio, al no, Papa no lo vamos Francisco. a postular porque no va a Por tener ahí mucha éxito, ¿no? gente lo va a Entonces, votar, que no te sorprenda, Aldo, ¿viste? pero, pero la realidad es que eh, el problema que tenemos es que ellos realmente, a pesar de decir estas cosas, creen que pueden hacer el milagro o que Sí. son mucho mejores que los anteriores Ajá. e intentaron hacerlo. Y por lo tanto a ellos lo que antes fracasó, ¿sí?, les va a funcionar. Ujú. Por un lado, muchos de los funcionarios que están en el gobierno, te diría que están en esa tesitura, ¿no? Por una Sí. cuestión de ideas que tienen, ¿no? Ujú. Que son distintas a las tuyas, a las mías, pero son las que ellos tienen y van a Ujú. gobernar y van a hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos tienen. Pero Ujú. más allá de que el rumbo que ellos han planteado está equivocado y por lo tanto va a terminar mal, ¿sí? No hay milagro, va a Claro. terminar mal. Lo que uno también ve es que algunos de los funcionarios que hay en este gobierno tienen un alto grado de incapacidad, Ese es ¿sí? el problema, Y lo eso grave de ya esto, también es ¿no? grave, porque Claro, hace ahí está la que, cosa. además de ir en el rumbo equivocado, ¿no es Ujú. cierto?, vos vas a los tropezones y cayéndote y qué sé yo, y llegás, encima que te vas a caer Sí. al precipicio, ya llegás Sí. magullado al Sí, precipicio, lo ¿no? vas atando con alambre, pero viste, tanta lluvia, tanta agua, llega un momento que se oxida y el Lo alambre se va a cortan y se cortar. cortan. Y claro, ahí Bueno, está. entonces ahí tenés un tipo de gobierno que hemos tenido. Mm. Pero uno diría, bueno, pero hubo por lo menos un gobierno que nos dijo que iba a hacer las cosas que hay que hacer, que parece que pensaba igual que estaba convencido que había que hacerlo. Ajá. Pero eso tampoco lo hicieron, ¿no? Claro. Entonces, y ahí tiene sentido, digamos, realmente intentar entender lo que vos preguntaste al principio, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Claro. ¿No? Porque, y bueno, Porque claramente vamos, acá... estamos de tropezón en tropezón, ¿viste? Permanentemente es una película que se repite. Eso es lo llamativo. La inconsciencia que tienen, sabiendo que esto lleva al país por un rumbo
desastroso, que no tiene salida, ¿viste? Que se va a estrellar contra la pared. Entonces, bueno, si vos tenés la pared acá y te queda 1 metro, viejo, tomá la decisión Sí, reculá, digamos, claro, ¿no? o sea, buscar la alternativa Pegar que te volantazo. salve de que te hagas pomada. Ahora, estos tipos no lo hacen, por eso uno dice, pero No, no se estos hacen, tipos no son... lo hacen por convicción, pero otros no lo hacen Es por de locos. realmente temor a la reacción que eso pueda llegar a generar. Tenés que tener en cuenta que nosotros hemos dejado que la política construya un Estado que le sirve a la política y se sirve de los argentinos, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es un Estado que le sirva a los argentinos, ¿sí? Y que lo podamos pagar, o sea, un Estado más chico y eficiente, ¿no? Que nos sirva a los argentinos. Pero es hacer esa modificación, cambiar ese rumbo, aunque vos estés convencido de que hay que hacerlo, implica enfrentarte con toda la corporación política que medra, ¿sí? Que vive, que gasta, hace política con ese Estado gigantesco. Claro, que nos sigue currando hace 70 años esta casta política que realmente no resuelve los problemas de fondo. Son muy pocos los políticos que trabajan realmente con raciocinio y que le ponen el pecho y el corazón. Hablamos recién con Waldo Wolf, por ejemplo, algunos de ellos que realmente están comprometidos, que son realmente patriotas en serio, porque van y enfrentan todos estos hechos de corrupción que la gente los ve y que sin embargo, curiosamente, por la obsecuencia sigue apañando fórmulas que ya están perimidas, que no pueden funcionar, que ya se han probado y que han fracasado, y sin embargo siempre volvemos a la misma historia, ¿no? Sí, pero la gente yo creo que cada vez se va dando cuenta más de esto y cada vez va votando más políticos que tienen las ideas correctas. Después hay que por ahí pegarles algún empujoncito para que terminen de hacer las cosas, ¿no? Pero imagínate, también tienen que estos políticos que creen estas cosas enfrentarse a la corporación política que parasita ese Estado gigantesco. Tiene que enfrentarse a las cofradías profesionales que se aprovechan de estas 67.000 regulaciones, que es imposible conocerlas a todas, ¿no? Para tener trabajo, ¿no? Porque 67.000 regulaciones, y claro, inviable, los bufetes de abogados que operan, abogados, contadores, gestores, una infinidad de chanchullo. gente que se Tremendo. beneficia de esto, Claro. ¿no? Que obviamente no va a estar muy contenta que se lo suprimamos, ¿no? Claro. Y sumarle a los gremios estatales, ¿no? O sea, la verdad es que hay un montón de gente que va a pegar el grito claro, que está metida en este tremendo negocio, en esta maquinaria de corruptela que es tremenda, y hay que enfrentarla, ¿no? Y hay que tener lo que hay que tener para enfrentar el costo político ese. Ahora yo lo primero que diría a esta gente que cree que hay que hacer las cosas y no las hace porque cree que no, que tiene que esperar y que ya el sector privado productivo está agobiado, así que no puede esperar. Y así le fue al anterior gobierno por pensar que podía esperar y entró en una crisis. Entonces hay que aprender de estas cosas. El sector productivo hoy está agobiado, ya no aguanta más. No puede soportar, claro, más presión, ¿no? O sea, está en el final. Va a tener que entender esto y va a tener que pensar lo siguiente. A ver, a mí me decían cuando iba a hablar con el anterior gobierno, vos querés que nos vayamos, y les decía todas estas cosas, porque teníamos muy buena relación con ellos. Me decían, pero vos querés que nos vayamos en el helicóptero. Y yo lo que le decía, mirá, no quiero que te vayas en el helicóptero, lo que es preferible irse en el helicóptero para tratar de hacer las cosas que corresponden. Claro, marcando el rumbo de algo diferente que pueda solucionar los problemas, no hacer más de lo mismo, ¿no? De lo que ya se sabe que no funciona. Es preferible irte en el helicóptero. Claro. Yo prefiero a que me echen. O sea, y ellos se fueron del gobierno porque obviamente perdieron el gobierno por no hacer las cosas. O sea, ¿qué peor costo político puede haber que perder la posibilidad de seguir en el gobierno? Si alguien entiende eso, yo creo que cuando asuman el 2023 con las ideas correctas, al otro día está gestionando para que resolver los problemas de los argentinos, porque va a saber que no tiene tiempo y que si quiere permanecer en el poder, va a tener que hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que yo creo que es importante es seguir formando esta gente como te decía hace un rato, ¿no? A la gente, y que cada vez entienda más, porque todos, por ejemplo, hacemos unos sacrificios enormes en nuestras familias para asegurarnos de que no pasen penurias hacia adelante. Todos nos gustaría gastarnos por todo. Pero hacemos grandes sacrificios para que nuestra familia nunca pase penurias. Y después elegimos gobiernos que despilfarran la plata. ¿Sí?
y que nos llevan a crisis. Y vos Claro, decís, se te y que viene el todo ese mundo al esfuerzo piso, ¿viste? que hiciste Claro. como con tu familia se fue por el inodoro. ¿No sería mucho más piola, ¿sí? Que vos votes gobiernos que te prometen ser lo austero en el manejo de ese Estado, que sos vos cuando manejás tu casa, cosa de que ese sacrificio que Que uno hiciste hace, claro. no Sí. se vaya por el Ahí inodoro y está. tu familia viva una penuria? O Ujú. sea, el día que, y yo creo que la gente está entendiendo esto, por eso estamos viendo también un cambio de la gente que vota, ¿no? Claro. Empieza a votar a gente que te dice, no, hay que ser austeros acá, Exacto. no es cuestión Ujú. de decir en el Estado la plata sale de los árboles. No, no sale de los árboles, sale de los... Ver la realidad de lo que tenés y buscar una solución o reencaminar la cosa, porque si no seguís siempre en la misma, ¿no? En la ruedita de la emisión, del descontrol y del desgobierno que se vive hace mucho tiempo en la Argentina. Es Es totalmente la así. Lo triste que pasa es realidad. que también algunos se agarran de, bueno, las cosas que estas que ustedes dicen no se pueden hacer. Ujú. A esa gente yo la invito a entrar en la página de Libertad y Progreso. Hace 11 años que venimos armando un plan de gobierno, Ujú. en el cual obviamente tenemos soluciones propuestas y en detalle, no solamente para el área económica, pero además para salud, educación, seguridad, justicia, y están en nuestra página. Obviamente hemos lanzado y a cada rato lanzamos un resumen de propuestas para resolver la parte económica, que es la más urgente, porque Claro. pretender en medio de una crisis Mm. tratar de dar mejor salud, mejor educación o Es ocuparte imposible. de otra cosa No hay que de manera. sobrevivir, no Claro. hay manera, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, bueno, pero ahí están todas las propuestas y además hay un resumen para los que no quieran leerse en detalle las propuestas, pero sí un resumen de cómo se implementan todas las reformas que se necesitan, las reformas del Estado, sin que nadie pierda ingresos. Eso de que hay que dejar 1 millón de personas en la calle es ignorancia Claro. Ujú. para los que lo dicen Y sí. creyéndolo. Y hay muchos que lo dicen simplemente Sí, para asustar a la exactamente. gente, Con doble ¿no es cierto? Para intencionalidad, claro. defender todo lo que están sacando de él y parasitando ese enorme Estado, ¿no es Exacto. cierto? Pero bueno, nosotros demostramos ahí que las cosas se pueden hacer y que se pueden hacer con un costo social mínimo, mucho menor que el que estamos pagando por empobrecernos permanentemente y por vivir crisis que son, en definitiva, el máximo del costo social que puede pagar una población, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, se pueden hacer, lo que falta es gente que esté convencida en Que todo tenga caso decisión y que realmente vea las cosas y que como son, ¿no? Que haya después haga las claridad. cosas, Claro, ¿no? y que las Realmente las concrete, haga. que las lleve a la práctica. Bueno, Aldo, esperemos de que la gente vaya tomando conciencia cada día un poquito más. Intentamos hacer eso, escuela para abrir las mentes, ¿viste? Para despejar las neuronas y que la gente empiece a ver con más claridad esta triste realidad que vivimos hoy, para que lo tome como experiencia y ver cómo podemos producir ese cambio tan urgente que necesitamos hacer, ¿eh? Te mando un gran Sí, hay que abrazo como aprender siempre. de lo que a uno le pasa, porque si no repite los errores. Exactamente, por eso hay que tratar de concientizarnos y de buscar reencaminar este rumbo que hemos perdido hace tiempo ya, lamentablemente. Un gran abrazo, Aldo, como siempre, estamos al habla. Muchas Muy gracias, gentil, ¿eh? Hasta luego, un El doctor abrazo. Aldo Abraham, economista, un poco planteando la realidad de lo que venimos desarrollando hace tiempo aquí en el Glóbulo, en Galáctica Internacional, esta necesidad de generar cambios urgentes para profundizar de alguna manera la recomposición de la República, que la estamos perdiendo. En estas condiciones cada vez estamos más complicados. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.